Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Stancampiano y les estoy compartiendo esta actividad desde la ciudad de Granada, España. Vamos a seguir en el día de hoy con las actividades sobre los 12 trabajos de Hércules y voy a pasar a compartir pantalla directamente de la presentación de hoy. Recordarles que estamos dentro del ciclo de 7 procesos para el desarrollo personal y esta es la última actividad que vamos a tener del primer rayo o el primer proceso, que es el proceso del rayo azul. La siguiente actividad, dentro de 15 días, vamos a comenzar con el segundo rayo o el rayo dorado. Recuerden que como material de apoyo para esta actividad nos estamos guiando con el texto de Alice Bailey de los trabajos de Hércules, con también el texto de Hércules, Trabajos de Rubén Cedeño, y también estamos dando una visión de ciencia, una visión científica, con el libro de Metafísica y Neurociencia. Aquí tenemos los 12 trabajos de Hércules, ya hemos visto la mayoría de ellos, y hoy vamos a ver los que nos quedan. Fíjense que vimos en la primera actividad el trabajo 1 y 2, luego vimos del trabajo del 3 al 7, y hoy vamos a ver los trabajos, a ver, disculpen, se me fue la presentación, ahí. Vamos a ver hoy los trabajos 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Recordar siempre que cuando nosotros tenemos una mecánica de esta actividad, y la mecánica es hacer la descripción del trabajo, mostrar una imagen que lo representa, hablar un poquito del signo del zodíaco y del elemento que rige ese signo, el significado metafísico simbólico, la tarea a la que está relacionada ese trabajo, que verdaderamente es lo más importante, junto con la acción que nosotros tenemos que realizar, y terminamos cada trabajo con una conducta o una afirmación positiva que podemos hacer a modo de decreto para realizar esa cualidad en nuestra vida. También fíjense que, bueno, los 12 trabajos de Hércules se refieren así por los 12 signos, pero yo particularmente elijo pensar que cada signo es un estado, cada signo representa una cualidad o algo que uno tiene que desarrollar. No vemos los signos como nada astrológico ni nada esotérico, pero sí decimos que hay trabajos que tienen que ver con la etapa de preparación, cuando uno empieza a conocer sus cuerpos, la mente. Hay otros 4 trabajos que tienen que ver con la prueba en sí, y vamos a ver hoy que hay otros trabajos, que son 4 que los vamos a ver hoy, que tienen que ver con el logro o con la realización. Y veíamos que esta forma de relacionarlas con el zodíaco sencillamente es para darle un ordenamiento lógico y entender que en cada etapa o cada vez que estamos desarrollando una prueba en particular, aprendemos algo, sencillamente para ello. Entonces, los 4 primeros signos eran signos preparatorios, cuando uno se acerca a la enseñanza con curiosidad, y luego venían los otros 4 signos después de Cáncer, en el trabajo de Leo, que era dominar al león de Nemea, donde empiezan las pruebas. Es como que en los primeros signos nos dan herramientas y nos enseñan cómo utilizarlas. Y verdaderamente en los signos que vienen después, o en esas pruebas, es cuando tenemos que ponerla a prueba. Y hoy vamos a dar un paso más, que es que vamos a ver los 5 últimos trabajos. Entonces, esos 5 últimos trabajos tienen algunas características. Los 3 primeros de esos 5 últimos trabajos tienen un factor común. ¿Y cuál es ese factor común? Que todos acontecen en el infierno. Cuando hablo del infierno, ya van a ver qué representa el infierno. El trabajo número 8, que es matar a la hidra de Lerna, es el descenso de Hércules a los infiernos, que se los adelanto ya. El infierno no existe como tal. El infierno es el inconsciente. Todo lo que tenemos inconsciente y nos juega malas pasadas. En el segundo trabajo de los primeros 5 trabajos finales, que es el trabajo número 9, donde Hércules tiene que terminar con las aves de Estínfalo o Estínfale. El estudiante se adentra en las profundidades del inconsciente, nivel por nivel. En el trabajo número 10, Hércules sale del infierno. Y es cuando el estudiante pasa, o sea, todos nosotros, pasamos todas las pruebas siendo consciente de que eso que estamos pasando es una prueba. Y luego de estos 3 trabajos, donde Hércules ya sale del infierno,
son dos trabajos que no son individuales. Son trabajos que nosotros tenemos que realizar de forma individual, pero son trabajos donde Hércules no se ocupa de él, sino que son tareas grupales. Y es el trabajo número 11, que son limpiar los establos de augías, que se trata de aliviar el peso o el sufrimiento de la humanidad, no toda la humanidad que tienes más cerquita, porque esto es típico de que la gente quiere ir a salvar al pueblo de la India y no ayuda a su vecino que tiene al lado. Entonces, hay que desmitificar un poco esto de que hay que servir a la humanidad. No, tienes que servir al que está al lado, tienes que tratar de ayudar o enseñar un poquito de lo que tú sabes a las personas que tienes alrededor. Y por último, en el último trabajo, se dedica a guiar a otros con su aprendizaje, ¿sí? Esto no quiere decir que tú tengas que dar clase, ni si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero no tienes que tener tampoco un escenario político para enseñar. No, sencillamente es aquellas cosas que a ti te han servido, poder transmitirlas y enseñárselas a otro, o invitar a otras personas para que esas personas también puedan aprender. Entonces vamos a ir directamente al primer trabajo de hoy, que es el trabajo número 8, donde Hércules se enfrenta a la terrorífica Hidra de Lerna. En este trabajo, Hércules debe encontrar y matar a una hidra, que es un monstruo mitológico de 9 cabezas, que vive en una caverna junto al pantano de Lerna. Fíjense, 9 cabezas. Imagínate, y le quito poder cuando te duele la cabeza y te tenés que tomar un paracetamol, que te duelan 9 cabezas. 9 paracetamoles. 9 paracetamoles. Menos mal que esto es mitología y es algo simbólico. Esta hidra vivía en una ciénaga maloliente, ya vamos dando pista, a la que nadie se acerca siquiera, por su insoportable olor y por temor a la bestia que lo habita. La hidra tenía 9 cabezas que cuando eran cortadas las cabezas, inmediatamente le crecían otras 2. Y una de esas 9 cabezas era inmortal, pero no se sabía cuál, porque nadie había llegado a enfrentarse a la hidra. Hércules esperó día y noche a la hidra, pero como ésta no salía de su cueva, arrojó flechas con fuego y ante la luz, la bestia salió y enfrentó a Hércules. Saltó sobre él, la hidra saltó sobre él y quiso enrollarse en sus pies para inmovilizarlo. Pero Hércules se apartó y cortó con su espada una de sus cabezas. Pero inmediatamente brotaron 2. Mientras más la hidra recibía más ataques y más golpes, la hidra se fortalecía más. Entonces Hércules recordó la frase que le había dicho su maestro al encomendarle el trabajo. Su maestro le había dicho: ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo y ganamos renunciando. Entonces, en ese momento, Hércules, cuando recordó las palabras, en vez de estar luchando con las cabezas, se arrodilló y levantó directamente del cuerpo a la hidra por encima de su cabeza, y como la hidra estaba acostumbrada a vivir casi sin aire en la oscuridad, cuando la hidra quedó expuesta al viento y a la luz del sol, como estaba acostumbrada a la oscuridad y el encierro, la hidra automáticamente se murió. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una imagen de una de las esculturas. Yo ya les estoy poniendo todas las esculturas que hay en el Palacio de Hofburg, en Viena, en Austria, donde, disculpen, donde se ve a Hércules matando a la hidra o tratando de luchar con ella. Entonces, este octavo trabajo ya pasa, o sea, sigue en la etapa, es el último trabajo de la etapa de lucha y de cambio. Y es cuando él ingresa en el infierno. Y vamos a ver de qué se trata. Está relacionado con el signo de Escorpio, está relacionado con el elemento agua, y el trabajo de este trabajo, valga la redundancia, es reconocer nuestros defectos. Cuando yo hablo de reconocer nuestros defectos, no es darle poder y quedarnos todo el tiempo hablando de los defectos. Es solo reconocerlos, es darnos cuenta de que están. ¿Y cuál es el significado del octavo trabajo?
La hidra representa todos los defectos de la personalidad y habita en el inconsciente. La hidra son todos nuestros defectos. El inconsciente es el lugar oscuro donde no queremos ir. La gente no quiere ir ahí. Tú no quieres observar tu inconsciente y darte cuenta de todas las cosas que tienes que mejorar. Por eso es un lugar oscuro donde no nos apetece ir. Porque no queremos ver lo que hay allí. Y esta es la caverna oscura y maloliente en un pantano de arenas movedizas. ¿Vieron cuando uno dice, esto me huele mal, esta situación me huele mal? Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es evadirnos de eso. No queremos ver esa realidad. Entonces, si pones tu atención en tus defectos y luchas con ellos, ¿sí? Y estás todo el día hablando, diciendo, es que yo no tengo memoria, es que yo soy muy distraído, es que yo lo que pasa es que soy de esto. Es luchar con las cabezas. Y si luchas con esos defectos y estás todo el día hablando de los defectos, se potencian. Porque donde está tu atención, allí estás tú y en eso te conviertes. Entonces, cada vez que tú te pones a luchar con un defecto, lo haces más grande. Por eso se dice que él cuando luchaba y cortaba una cabeza salían dos. Entonces, este trabajo se trata de reconocer tus defectos, pero tú tienes que vencer sin luchar. Fíjense que Hércules levantó a la hidra, dejó de luchar contra las cabezas y con los defectos y sencillamente se elevó a la hidra y la derrotó. Entonces, ¿cuál es la tarea? A todos esos defectos que nosotros tenemos en el inconsciente, que son parte de nosotros y somos nosotros mismos, es lo que algunos llaman el terror del umbral. ¿Por qué es el terror del umbral? Porque es una energía que tú tienes ahí que no te deja pasar la puerta, no te deja entrar a un estado mejor de vivir. Por eso se le dice el terror del umbral, porque está parado en la puerta. Entonces, esta tarea es de hacer consciente lo que está inconsciente. No estamos hablando de luchar con eso, ni hacerle la llama violeta, ni hacerle un servicio. No, darte cuenta que está ahí. Observar que eso está ahí, que está en tu inconsciente. Y eso lo que te va a llevar es a salir de los opuestos. ¿Sí? Cuando tú observas algo y dices, bueno, mire, eso está ahí, pero yo no tengo que seguir con eso. Me tengo que ir al otro opuesto. Yo me he dado cuenta, me he observado que tengo este miedo, o tengo esta timidez, o tengo esta inseguridad. No me sirve de nada eso. Incluso observando te darás cuenta cuando te grabaron en el inconsciente ese temor. Y sencillamente lo que haces a través de la atención es decir, yo no tengo por qué tener temor, yo tengo fe. Y sales de esa inconsciencia. Entonces, ¿cuál es la acción? Nos ponemos en acción. La acción es, observo en calma, sin entrar en la tormenta psicoemotiva, me elevo y triunfo. ¿Sí? Que eso es lo que hizo Hércules. Hércules en ese momento elevó a la hidra y le ganó. Dejó de pelear con las cabezas y se ocupó del cuerpo, de la causa de eso. ¿Hay alguna pregunta, Paqui? Sí. Dime. Dice, transformar la personalidad en divinidad. Exactamente. ¿Sí? Eso en realidad es otro arquetipo. Son palabras que uno dice, ¿sí? Y son frases que quedan bien. Pero en realidad hay que bajar al pantano maloliente. ¿Se entiende? Y a trabajar eso. Entonces, ¿qué representan estas 9 cabezas? ¿Por qué son 9 y no son...? Porque es la antítesis. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el yo soy? Que decíamos que el yo soy es el 3 veces 3 y que por eso el número de Dios es el 3 veces 3. Y si tú das vuelta a ese 3 veces 3, que es el 9, si los das vuelta queda un 6. Y el 666 es el símbolo del anticristo. O sea, si el 9 es el símbolo de Dios, si tú lo das vuelta, el 3 veces 3 en negativo, sería el símbolo de lo que no es Dios. Pero no es porque haya un anticristo con unos cuernos y una cola. Entonces, las 9 cabezas de la hidra representan los defectos que todos podemos tener. Por ejemplo, el deseo por lo material es la primera cabeza que nos conviene transmutarlo en aspiración. Tenemos que dejar de estar deseando solamente cosas materiales por desear otro tipo de logros. Segundo, el segundo deseo, fíjense que las 3 primeras cabezas están relacionadas con el mundo de la materia.
es la comodidad, querer estar cómodo siempre. Ah, no, yo no hago esto por estar cómodo. Entonces, ese deseo de comodidad es lo que te mete en el automatismo y en la inconsciencia, que te encierran en tu zona de confort y te impiden crecer y desarrollarte, ¿sí? La tercer cabeza es el dinero, pero no el dinero que tú necesitas para vivir, que está genial, o para viajar, o para comprarte libro, o para hacer un regalo para una comunión. No, es la acumulación de dinero que es la forma inconsciente de querer reemplazar el ser con el tener. Es el intentar tener mucho dinero para estar seguro, o porque tu única seguridad está en tener dinero. Es a ese apego con ese dinero. El dinero es maravilloso, tenemos que tener dinero y no hay que tenerle miedo al dinero. Lo que sí hay que hacer es no reemplazar el ser por el tener. La cuarta cabeza, ya nos vamos más a lo que es el plano emotivo, es el miedo. ¿Originado por qué? Por muchas creencias limitantes que te han ido grabando y tú inconscientemente vas alimentando. Y ese miedo te paraliza. ¿Y qué hace el miedo? Retrasa el logro de tus objetivos, ¿sí? El quinto, seguimos con el plano emocional, es el odio. ¿El odio de qué? ¿El odio de dónde surge? De no entender, de la insatisfacción y la envidia, de pensar que no podemos ser o tener algo, ¿sí? De ahí es donde se origina el odio y la envidia. El sexto es el deseo de poder, pero no el deseo de poder hacer algo. Yo deseo o me gustaría poder irme de vacaciones. No, no ese poder. El deseo de tener poder para oprimir a otros. Entonces, cuando el hombre no tiene la valentía de dominarse a sí mismo, busca dominar a otros. Ese tipo de poder. La cabeza número 7 es el orgullo, el ego que se niega a desaparecer, el ego que quiere tener razón, el ego que quiere contar lo maravilloso que es él, el ego que quiere enojarse porque necesita atención. Entonces, se niega a desaparecer frente a la luz del ser. Por eso está metido en la caverna, en lo oscuro, y para que salga lo tienes que iluminar. La cabeza número 8 es la crueldad. ¿Qué es la crueldad? Es la satisfacción que algunos hombres experimentan al herir a otros. Y la última cabeza de todas es la separatividad. Las últimas 3 cabezas están más relacionadas con la mente, con los arquetipos mentales. Y la separatividad es la mente analítica que divide y subdivide, apreciando la parte por encima del todo. Estas son las 9 cabezas de la hidra. Entonces fíjense aquí en esta imagen, está Hércules luchando con esas 9 cabezas. Ahora, Diego, sí, dime. una pregunta, por ejemplo, respecto, no sé, del miedo. Uno, bueno, se da cuenta que tiene un miedo y hasta puede decir, bueno, este miedo viene de aquí, que me dijo tal persona que esto pasaba por esto y es irreal, pero uno siente que sigue teniendo ese miedo y por ende sigue de algún modo luchando con él, porque cada vez que te sale esa idea, uno empieza, no lo acepto, le quito poder, intentás poner tu atención en otro lado, pero en definitiva sentís que estás peleando con eso. No hay que pelear. Claro, ¿cómo se hace? No, ¿ves que el miedo está ahí? Decís, bueno, sí, mira, yo tengo este miedo porque de chiquito me pasó esto, pero bueno, ya no soy chiquito. Y te vas al otro polo. Ahora vamos a hablar de cómo tú conscientemente te vas al otro polo. Vale. Va a llegar un momento donde esa energía se va a agotar, porque de tanto verla y de tanto quitarle poder y de tanto irte al otro polo, vas a agotar esa energía. El problema de todo esto no es verlo y darte cuenta. Ya estamos hablando de unas cuestiones evolutivas que tú no te das cuenta, pero es un paso muy grande. Fíjense en la gente que sufre un montón de cosas y ni se entera porque sufre. Ni se entera el miedo que tiene, ni se entera quién le grabó el miedo. Ya nosotros estamos hablando de que ya es un paso más hacia ese logro. Entonces fíjense la cabeza inmortal. La cabeza inmortal es aquella que le daba todo el poder a la hidra. ¿Y cuál es la cabeza inmortal? La cabeza de la separatividad. Cuando tú empiezas a creer que la presencia yo soy está allí y tú estás aquí, que Dios está por allí y tú estás aquí, que los maestros están por allí y van a venir a salvarte aquí, ese es el grave problema. Y Hércules, ¿qué le pasaba a Hércules? Hércules luchaba con cada cabeza, que era un defecto,
como entidades separadas. En el momento que él descubre el engaño de la separatividad, se focaliza en el cuerpo de la hidra y se da cuenta de que la hidra no es un monstruo con un montón de cabezas. La hidra tiene un cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo de la hidra, en la unidad, vivir en la inconsciencia y el automatismo, es la causa y origen, que es el cuerpo de la hidra, de todos los errores que son la cabeza. ¿Cómo tú haces para derrotar a la hidra? Estar cada día más consciente. No importa que te veas miedos ni que te veas defectos. Si tú eres consciente de un miedo, eres consciente. Si tú eres consciente de un defecto, eres consciente. Porque el objetivo es ser consciente. Y ya cada vez que tú seas más consciente y le vayas quitando poder con tu atención, con tus sentimientos y con tus actos, esa energía va a empezar a morir paulatinamente. Porque ¿por qué siguen estando allí? Porque todo tu inconsciente lo alimenta. ¿Qué es lo que le pasaba a la gente? La gente ni entraba en el inconsciente primero y Hércules después estaba todo el día luchando. Entonces, cuando tú no comprendes por qué eso está ahí y empiezas a decir cosas de la boca para afuera, que llama Violeta, que le quito poder, pero no estás observando, no estás entendiendo la causa, eso va a seguir estando allí. Ahora, el día que tú no digas nada y veas, ah, sí, ahora entiendo por qué me pasa esto, ya no me pasa más. En ese momento, has elevado el cuerpo de la hidra y se muere la hidra y se muere la hidra con todas las cabezas. Entonces la tarea es iluminar con la observación y el estudio la oscura cueva del inconsciente. Si tú estás haciendo esta tarea, no tienes tiempo de ver lo que están haciendo los demás. Ni tienes tiempo de estar viendo a dónde se fue a vacaciones tu vecina en el Facebook, ni tienes tiempo de estar deprimiéndote por lo que dijeron los políticos. No tienes tiempo. Tienes que empezar a concentrarte y focalizarte en aquello que tiene para ti importancia. Entonces, ¿cuál es el decreto? El decreto, la actitud que vamos a hacer es el guerrero sin guerra. Es ganar la guerra sin luchar. Entonces, este decreto lo tienes que hacer todos los días, haciendo arrodillado. Nadie se ha caído del suelo. Lo que me encanta de Hércules es que Hércules se equivoca. Hércules se da cuenta, pero Hércules acciona y cuando hay que hacer humilde y arrodillarse, se arrodilla. Entonces, haciendo arrodillado, venzo cediendo. A veces, ¿qué es vencer? Es decir, mira, sí, tienes razón. Quédate toda la razón para ti. No pasa nada. Ceder. Total, ¿qué importa? Y ganar renunciando. ¿Renunciar a qué? A tener razón, a tener la última palabra, a que todo lo que tú digas te digan que sí, a que te... Eso es renunciar. No estar apegado a eso. Yo puedo tener mi teléfono móvil, pero no tengo que estar apegado a él. Puedo tener un coche. No se trata de no tener cosas, se trata de no estar apegado a ellas. Y es donde viene el decreto que siempre aprendemos en metafísica. Tú no existes, pero ¿por qué no existe? No es que no exista porque no exista. No, no existes porque yo te creé inconscientemente. Y ahora vas a dejar de existir porque yo te quito poder. Te quito poder hoy y la próxima vez que aparezcas te voy a quitar más poder y va a llegar un momento donde ya no va a aparecer más, porque ya no va a tener esa energía. Y por eso ahora de mayores no le tenemos miedo al hombre del saco, ni le tenemos miedo a muchas cosas que le teníamos miedo de niños o que nos daban vergüenza de niños. Porque esa energía se va extinguiendo. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Muy bien. Diego, una pregunta. Dime. Cuando dices te quito poder, es que siempre se me queda la duda. A las personas, o sea, a una persona le puedes quitar el poder, le puedes, o sea, si está haciendo algo hacia ti, ¿tú le puedes quitar el poder para que siga haciéndolo? No, tú eres el que le da poder a eso. Si tú le quitas poder, tú le estás quitando poder, tú le estás dejando de asignar la energía de miedo, culpa, que tú le habías asignado a esa persona. Entonces, siempre es un trabajo interno contigo mismo, porque tú le das y le quitas poder. La persona que puede hacer lo que quiera. Yo te voy a poner un ejemplo. Si hay una persona que le molesta mucho que le digan un mote, ¿por qué se lo siguen diciendo? Porque esa persona le da poder y se enoja. Entonces, si tú te burlas de mí, pero a mí no me hace daño,
tú te puedes seguir burlando toda la vida. Yo le he quitado el poder de dañarme a esa actitud tuya, independientemente de lo que hagan los demás. Tú puedes seguir burlándote toda la vida, pero a mí ya no me va a afectar porque yo he decidido que no me afecte. Había otra pregunta. Gracias. Diego. Sí. Hola Diego. Hola. Vos sabés que con referente a la consulta que había hecho Sol, y siempre me acuerdo de tu ejemplo del monito nuevamente, nosotros elegimos qué pensar. Claro. Si nosotros nos vamos a un pasado que nos hirió, nos hizo mal. Claro. Eso es exactamente lo que estamos hablando. Si tú te vas con la mente de mono al pasado, a recordar lo que te dijeron, lo que te hirieron, tú le estás dando poder a las cabezas de la hidra. Tú tienes que saber que eso no existe, quitarle poder y preguntar, ¿y a mí me sirve ahora de algo estar acordándome lo que dijo, lo que no dijo? Tú le quitas poder solo. Pero tienes que estar atento y darte cuenta que tu mente se está yendo allí. Que uno ahora lo habla con una naturalidad, porque nosotros estamos hablando mucho de la atención plena al presente, pero la gente cada vez menos, porque ahora estamos muy con la multitarea, y el teléfono, y lo otro, y la televisión, y lo otro, cada vez la gente tiene menos poder de concentración, porque tiene más cosas con las que distraerse. Entonces, si tú no haces la tarea de tú ser consciente, y tú hacerlo conscientemente, si tú no bajas voluntariamente al inconsciente, al pantano y a ver todo eso, para limpiarlo, no se va a hacer solo. Entonces, seguimos. Estamos diciendo de que Escorpio, o sea, este trabajo es el último signo de aquellos signos de cambio, o que también se llaman de lucha, donde se nos pone a prueba en las cosas que tenemos que desarrollar. Y a partir de ahora pasamos a los últimos 4 signos, que son los signos del logro. Uno es muy sencillo. Uno primero empieza con curiosidad. Ah, mira, me gusta un poquito la guitarra. Es curioso. Ah, me atrae. O la flauta. O una profesión. O una enseñanza. Luego te pones a prueba. No, me voy a poner en serio con la guitarra. Y llega un momento donde te transformas en maestro. Eres un concertista internacional, o eres un ingeniero, o eres un médico, porque has logrado la maestría en eso que en algún momento te dio curiosidad. Por eso es que el mundo no es de los buscadores. El mundo es de los encontradores. Tú no te puedes morir buscando. Tú un día tienes que encontrar. Pero eso lo decides tú con tu mente consciente. Yo escucho mucha gente que dice, todos estamos en la búsqueda. No, no generalicemos. Habrá gente que estará en la búsqueda y otros que ya encontraron. Y están trabajando y se están poniendo a prueba en eso. Entonces, estos últimos signos, es lo que yo les decía. En los primeros signos conocemos los elementos, la mente, las emociones, ya vamos a hacer un repaso al final. En todos los signos de lucha y de prueba, que Escorpio, yo se lo digo por experiencia, es mi signo, es el signo ideal de eso, de la crisis interna y externa, de experimentar con todo eso, con el miedo, con el temor, con lo que te dijeron, trabajar con eso. Y después pasamos a que dominamos estos elementos. No es lo mismo pensar que ser consciente de lo que se piensa. No es lo mismo tener sentimientos que ser inteligente emocionalmente. Que eso es lo que vamos a estudiar en el segundo rayo, porque la capacidad del segundo rayo es la inteligencia emocional. Entonces pasamos así al trabajo número 9, que es matando a las aves de Stínfale o a las aves de Stínfalo, se puede decir de muchas maneras. El noveno trabajo, como se los dije, está muy relacionado con el anterior, casi se podría decir que uno es consecuencia del otro. Stínfale es otro pantano, que estaba infestado de pájaros con el pico de hierro y las alas de acero, que devoraban a la población cercana. Si ustedes se acuerdan, ya hubo un trabajo que Hércules tuvo que hacer donde había animales devorando gente, que es el primer trabajo, que eran las yeguas devoradoras de hombres. Estos no son caballos, o sea, no pisan la tierra, son pájaros, ¿sí? Y vamos a ver qué pasaba. Hércules se acercó al pantano e intentó matar a las aves con su mazo y su espada, pero no podía penetrar las gruesas alas de estas aves salvajes, ¿sí? Hércules hizo una pausa, probó sus flechas, pero los pájaros volaban tan alto que oscurecían el sol y las flechas no les afectaban. Intentó ponerles trampas en el pantano a los pájaros para matarlos, pero las trampas se hundían
en las arenas movedizas del pantano. Hércules se detuvo, que es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene que decir, bueno, vamos a ver de qué no me estoy enterando. Me voy a detener, voy a reflexionar y voy a pensar. Hércules se detuvo, reflexionó, recordó que tenía unos címbalos, que son unos instrumentos que de percusión, que uno los choca y hace un sonido muy agudo, que le había regalado la diosa Palas Atenea. Entonces los hizo sonar y el sonido era tan fuerte y tan agudo que casi él se queda sordo. Era tan agudo y tan insoportable hasta para él, pero aguantó y vio cómo los pájaros se aturdían. Así las aves abandonaron el pantano para nunca más volver. Y el lugar desde entonces vivió, y esto es muy importante, en un profundo silencio. Porque esta es la clave. No puede haber observación en el subconsciente si no hay silencio. Y a veces la enseñanza es contraproducente. Porque no, esto y lo otro, y los maestros, y las llaves tonales, y necesitas silencio mental para poder observar. Ahora, ¿qué significa esto? Ya entramos en la última fase de los trabajos y la etapa es la etapa de realización. Entonces, este trabajo de las yeguas devoradoras de hombres fue en la primera etapa y ahora vuelven estos pájaros a devorar la cabeza de la gente. Matando las aves de Stymphale tiene relación con el signo de Sagitario, con el elemento fuego y tiene que ver con ver la realidad. Los pájaros en la cabeza son las fantasías. Hay gente que empieza a estudiar metafísica y se le llenan la cabeza de pájaro en un momento que uno no sabe cuándo se le llenó la cabeza de pájaro. Estudiar conocimiento no quiere decir llenarse la cabeza de ilusiones, de senderos, de portales que se van a abrir, de maestros con capa que te van a venir a dar iniciación. Eso es simbólico. Eso no va a suceder. Diego, sí, dime. Hay aquí alguien escrito, dice, a veces, hablando de alguna situación o algo, cuando la otra persona y yo no nos entendemos, suelo decir, bueno, vale, dejémoslo, o algo así parecido, porque no quiero entrar en bucle, Claro. ni convencer, ni nada por el estilo, pero la otra persona se molesta y piensa que soy arrogante. No pasa nada, mira. Si la otra persona se molesta... Uy, sigue mucho más, te lo leo todo. Bueno, pero es que, bueno, sí, hazme un resumen. Dice, nada más lejos, un momentito que esto queda... Dice, nada más lejos, sencillamente, no quiero polemizar más porque acepto que cada uno tiene su visión y no necesito cambiar su idea. Totalmente de acuerdo. Uno no tiene que cambiar a nadie. Es un trabajo individual. Yo hago lo mismo. Y si la otra persona se molesta, yo utilizo mucho el humor. Cambio de tema. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Como por ejemplo ese chiste que dice, hoy me medí y mido 1,75 y me pesé y se está poniendo una tarde maravillosa. No sé si se entiende. Entonces, uno tiene que tener gracia también para cambiar de tema. Y si esa persona se molesta, tiene doble trabajo, me decía mi papi, enojarse y desenojarse. No es tu asunto, ¿sí? Entonces, ver la realidad. Fíjense el significado del trabajo de matar a las aves de Stymphale. Las aves de Stymphale también están en un pantano, porque están en el inconsciente, y representan las fantasías que abrigamos. Son los pájaros en la cabeza. Esta gente que vive de ilusiones, de que van a venir maestros y naves a salvarlos, y que están en una especie en una especie de camino, de sendero, esa gente es porque generalmente cuando uno los observa no tienen solucionada su vida. No trabajan, ¿sí? No tienen solucionada su vida, no tienen una vida de pareja o de familiar plena, ¿y qué hacen? Se escapan. Entonces se llenan de pájaros en la cabeza, y es el terreno ideal para que vengan los busiris, que vimos en el tercer trabajo, de Hércules con las manzanas de las Hespérides, a llenarles la cabeza de humo. Y son gentes que viven feliz en ese plano de humo, no van a llegar nunca a nada porque están evadiendo su realidad, pero bueno, están con esos pájaros en la cabeza.
Estas ideas ilusorias devoran la cabeza de la humanidad y lo mantienen en su automatismo. Entonces, ¿qué piensa la gente? Primero me tiene que salvar mi papá. Cuando ya crezco me tienen que salvar mis profesores que tienen la culpa de todo. Cuando soy mayor me tiene que salvar el Estado. Y después me tiene que salvar Dios. Entonces, vivimos en ese automatismo generándonos películas mentales que no existen. No hay que luchar contra esto. Solo reconocerlo, volver a la realidad, y esto es lo más importante. Escuchar la voz de la verdad interior. Por eso es la verdad, por eso Palas Atenea es la diosa de la verdad. Y por eso esos címbalos, ese sonido que ahuyentaron a las aves de Estinfalo, es la voz de la verdad. A veces la voz de la verdad viene de un amigo tuyo que te dice, mira, hablando en plata, la estás cagando. Estás llevando una vida desordenada, te estás atropellando un montón de gente, lo que estás haciendo, estás alterando, estás pidiendo dinero que no estás devolviendo, y estás en un... Y entonces, esa persona tiene dos opciones: aceptarlo o querer seguir viviendo en su mundo de pájaros en la cabeza y de historias. Viejo. Entonces, este trabajo se trata de, ahora termino, disipar las fantasías, ¿sí? Disipar los pájaros en la cabeza que nos hacemos en nuestras programaciones inconscientes. Sí, Paqui. Dice, repetir los conceptos y no vivenciarlos nos convierte en supersticiosos. Sí, señor, estoy completamente de acuerdo. Conocimiento no practicado se transforma no en una realidad, sino en una superstición. A mí mucha gente me pregunta, ¿qué opina usted de los libros de los maestros y de las canalizaciones? Yo no opino nada de eso, a mí eso no me interesa. No me interesan ni las canalizaciones ni los portales, porque yo estoy ocupado disipando mis aves de Estinfalo, mis ilusiones que me hago en la cabeza. De que la gente va a ser de una forma, de que mis hijos tienen que ser... Y yo digo, después me pongo a ver, ¿quién te hizo esas ilusiones? O esos arquetipos de lo que tiene que ser la vida. Las ilusiones que nos hacemos con las parejas. ¿Y después qué vienen? Desilusiones. Entonces, las personas que se llenan de conocimientos y de pájaros en la cabeza y no practican, son las que se desilusionan. Pero cuando caen a la realidad, no les gusta, porque tienen que cambiar muchas cosas, siguen en esa película. Como la película de Birdman. Este trabajo de las aves de Estinfales está relacionado con Birdman. Vean la película, ganadora de muchos Oscars, con Michael Keaton. Es un actor de teatro que se hace una película, un personaje que no puede zafar de él, y el personaje está todo el día comiéndole la cabeza. Como mucha gente que se hace un personaje, se cree ese personaje de maestro, de gran benefactor de la humanidad, y se evade de la realidad, vive en un mundo paralelo, ¿sí? Y este es el mundo real, el mundo donde tienes que trabajar, donde tienes una familia, donde eres padre, donde eres hijo, donde eres nieto, y ahí es donde tienes que desarrollar los trabajos. Hércules no se va del mundo, los trabajos de Hércules no son en el Parnaso, en el cielo o en el Olimpo, son en el mundo terrenal. Por eso todos los trabajos tienen nombre de ciudades. Sí, ¿seguimos? Sí. Miren, la tarea, ¿cuál es la tarea de este trabajo? Ver la realidad de las cosas, sin la distorsión de los arquetipos mentales y emocionales. ¿Cuál es la acción? Observo la ilusión y las fantasías de mi inconsciente, pero yo me centro en lo real. Mira, nadie te dijo a ti, ni hay un manual donde te dijeron que la pareja iba a ser de esta forma, o que el trabajo iba a ser de esta forma, o que los hijos iban a ser de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que esas ilusiones nos las hacemos nosotros por estar todo el día en modo inconsciente. Entonces, perdón, es que están intentando acceder y cada vez que me salen pantallas, pero bueno, ahí está. Entonces aquí fíjense que está Hércules en una pintura con las aves de Estinfalo tirándole flechas y no las puede matar, sobre todo a la más fuerte, y aquí está Palas Atenea detrás de él, que representa la verdad. ¿Qué verdad? La verdad, mi verdad. Lo que yo estoy observando dentro mío. Y ese es el sonido que hace que los pájaros se vayan. Entonces, los signos, ¿por qué son importantes los signos? No por una cuestión astrológica ni predictiva, porque son símbolos. Y fíjense, Sagitario, que es el símbolo de
de este trabajo, antiguamente el símbolo era un centauro, que somos nosotros, mitad humano y mitad animal, que intentaba salir de ese infierno. Eso es la flecha, es el pensamiento positivo, es el pensamiento constructivo, es formular objetivos. Pero con el tiempo el signo de Sagitario evolucionó a esto. Sagitario ahora es un hombre pensante que, siendo pensante, quiere salir del subconsciente tirando los objetivos, ¿sí? Tirando su pensamiento constructivo. Pero hoy en día ni siquiera este es el símbolo de Sagitario. El símbolo de Sagitario es este. ¿Y qué significa el arco y la flecha, señores? Lo que estudiamos en el primer rayo. Objetivos. Cuando uno tiene objetivos concretos, mesurables, con tiempo, ¿qué es lo que vamos a estudiar? En el primer rayo estudiamos los objetivos, en el segundo rayo vamos a estudiar cómo planificar esos objetivos inteligentemente. Donde hay objetivos hay realidad, y donde hay realidad no hay pájaros en la cabeza. Entonces, por eso es el símbolo, el signo de tirar un objetivo para salir del estado inconsciente. Y por eso la tarea o el decreto que tenemos que accionar es el decreto de la realidad versus la fantasía. De lo irreal, esto está dentro de un libro de Krishnamurti, que es A los pies del maestro, y es un decreto maravilloso que dice: de lo irreal condúceme a lo real, de la oscuridad condúceme a la luz, de la muerte condúceme a la inmortalidad. ¿De qué muerte? De estar todo el día enganchado, eso agota. En peleas, discusiones, en miedos, en temores. Todo eso te lleva a la muerte. En cambio, ser consciente te lleva a la inmortalidad, porque el ser no se deteriora, ¿sí? Entonces, ¿vamos bien hasta allí? Diego, sí. Has dicho que hay que ser consciente del mundo real y no estar en la ilusión, en el pensamiento y demás. ¿Y eso cómo se casa con el hecho de que, no sé, creo que te lo he escuchado alguna vez, que a la vez esta realidad no deja de ser una matriz y la esencia verdadera es nuestro ser? Pero claro, como el ser está aquí ahora mismo, es en esta realidad en la que tenemos que estar con los pies en la tierra. No sé si me ha entendido. Claro, esta realidad es la realidad del plano material. Pero tú sabes que este plano material, cuando el ser deje de aprender, deja de ser una realidad. Ahora, nuestra única realidad, ¿cuál es? Es el yo soy. Yo soy. Tú no eres todo lo otro. La guerra, la lucha, lo que te dijo tu primo, tu apellido. Esos son envolturas de tu ser. Ahora, tú esas envolturas, ¿para qué las necesitas? Son herramientas que tú necesitas para tomar conciencia en este plano. ¿Qué no es real? Cosas que no puedas comprobar. Entonces, las personas dicen, bueno, pero esta enseñanza que dio el Buda, no es importante que la haya dado el Buda. ¿Qué es real? Que yo practico esto y me funciona. Da igual que lo haya dado el Buda, que lo haya dado Borges, que lo haya dado, no sé, Miguel Delibes, da igual. Lo real es, ¿funciona o no funciona? Entonces, vivir la realidad, yo les voy a dar un ejemplo muy concreto de esto, es intentar que tu mente no haga interpretaciones. ¿Sí? Mi hijo el otro día le dijo a su madre, mamá, me voy a andar a patinar, y se fue. Y después me dijo, ah, no, pero yo te avisé. Le dije, no, Simón, tú comunicaste que te ibas a ir. Comunicar que me voy no es pedir permiso para irme. Son dos cosas muy diferentes. Claro, él como está en la adolescencia y su mente va a 2.500 por hora más que la mía, se hace una irrealidad. Él se genera la irrealidad de que estaba pidiendo permiso, pero en realidad lo que estaba haciendo era comunicar lo que iba a hacer. Hay personas que no te piden consejo. Te dicen, mira, yo he decidido hacer esto. Y lo que quieren de ti es una validación. ¿Y uno qué hace? Le dice, ah, muy bien. Otra cosa es que tú me preguntes, ¿qué opinión tienes tú de que yo me ponga un implante? ¿Qué opinión tienes tú de que yo me cepille los dientes? Yo te doy mi opinión profesional, si me la pides. Entonces, hay que entender que tu mente es tan hábil que quiere vivir en la irrealidad subconsciente donde está cómoda y automática y está en la oscuridad. No sé si más o menos contesté. Sí, sí, sí. Entonces, siguiente trabajo, fíjense, el 10º trabajo es matando a Cerbero. Cerbero es el guardián del Hades.
El 10º trabajo de Hércules sigue en el inconsciente. Acuérdense, trabajo 8, Hidra de Lerna, trabajo 9, las aves de Estínfalo, y el 10º trabajo, que es matar a Cerbero, justamente Cerbero es el guardián del infierno. Es meterse todavía más profundo en el inconsciente. El 10º trabajo de Hércules profundiza en su descenso hasta llegar al infierno, los dominios del Hades, para poder liberar a otros. Fíjense qué linda esta frase, que se la dijo su maestro. Euristeo, que es el que le pone los trabajos, le dijo, para poder liberar a otros de sus infiernos, primero debes conocer el tuyo propio. Entonces, ¿qué me vas a hablar a mí de cómo yo tengo que actuar en mi trabajo si tú no has trabajado nunca? ¿Qué me vas a hablar a mí tú de orden si tú no eres una persona ordenada? ¿Cómo tú me puedes dar consejos a mí de cómo yo cuidar o criar a mis hijos si tú no has tenido hijos? Entonces, no podemos guiar a otros por un terreno que no conocemos. Ahora, cuando ya hemos conocido ese terreno, podemos intentar hacerle ese camino más fácil a los demás. Decirle, mira, gira a la derecha que hay menos pozo, o vete por aquí que hay menos tráfico. Si te preguntan. Entonces, primero, Hércules, para hacer este trabajo, viajó a Eleusis para ser iniciado en los misterios eleusinos, que es donde se aprendía a entrar y salir vivo del Hades. Él pudo iniciarse en estos misterios tras haber sido purificado por haber matado a los centauros. ¿Qué quiere decir matar a los centauros? No quiere decir que tengas que matar a nadie, que tengas que hacer un asesinato. Matar a los centauros quiere decir no darle poder a nuestra parte animal. No quiere decir que nosotros vamos a dejar de tener deseos. Sencillamente quiere decir que no le vamos a dar poder a esos deseos, que es muy diferente. Entonces, él pudo iniciarse en ellos tras haberse purificado, habiendo matado a los centauros, y fue acompañado en este trabajo, en este aprendizaje, por Atenea y por Hermes, que son dos dioses. Entonces, Hércules tiene que navegar por el río Estigia y el barquero Caronte lo lleva en su barca al otro lado de la orilla, porque el Hades es el mundo de los muertos, es el infierno, y Hades es el dios del inframundo. Por supuesto que esto es netamente simbólico, y vamos a ver ahora. Hércules se adentra en un terreno oscuro y nebuloso y ve cómo en el río flotan cascarones sin vida, cuerpos sin vidas, cadáveres de espíritus atrapados en el infierno. Finalmente se encuentra con Hades y este le indica que para abandonar el infierno, porque claro, la prueba es entrar al inconsciente, reconocer lo que hay en el inconsciente y salir del inconsciente. No quedarte enganchado en los defectos, como vimos en la Hidra de Lerna. Entonces, ya entraste al inconsciente. Pero, Hades, ¿qué le dice? Este le indica que para abandonar el infierno primero debe enfrentar al guardián, que es Cerbero, que es un can, un perro, por eso se llama can Cerbero, y por eso los porteros de fútbol le dicen los cancerberos, porque son los que custodian la portería, que no les metan un gol, y el cancerbero estaba custodiando que la gente entrara al infierno, pero después no te dejaba salir. Entonces el cancerbero era un monstruo que era un perro con 3 cabezas y una cola de serpiente. Cada cabeza rugía con furia. El cancerbero, cuando lo vio a Hércules, saltó sobre Hércules, pero este lo cogió por la garganta donde salían las 3 cabezas, lo asfixió, dominándolo y atándolo con una cadena, y en realidad no lo mató. No lo mató en el sentido de que le quitó la vida. ¿Por qué se murió el cancerbero? Porque Hércules de la cadena lo arrastró fuera del Hades. Tú cuando arrastras algo que está inconsciente, fuera de ese inconsciente y lo haces consciente, eso ya no es automático. Y eso empieza a tener cada vez menos poder. Entonces, vamos a ver ahora qué representa ese cancerbero con las 3 cabezas. Esto está muy relacionado con el trabajo del león de Nemea, donde él no podía perforar
la piel del león y lo asfixió, o sea, le quitó la energía y le quitó el poder. Este trabajo está relacionado con el signo de Capricornio, que es la cabrita que sube la montaña, porque para salir del inconsciente y salir de la mente programada hay que tener mucha tenacidad y subir la montañita, subir la montañita, subir la montañita, como hace la cabra. Está relacionado con el elemento tierra y tiene relación con salir de la inconsciencia. Entras al inconsciente para echar luz sobre eso, pero después tienes que salir. ¿Cuál es el significado del trabajo? Entrar y salir del infierno es conocer y dominar el inconsciente. El estudiante tiene que estudiar, valga la redundancia, lo he puesto ahí, lo he dejado a propósito. Si tú no estudias, no estás haciendo nada. Estás aquí una hora escuchando una actividad, pero como podrías estar viendo una serie de Netflix. Tienes que estudiar. Tu mente se va a negar, porque tu mente es cómoda y no va a querer. Y no va a querer sentarse a estudiar, y no va a querer revisionar otra vez los vídeos. Pero eso es tu decisión. Hércules, fíjense que Hércules, siendo un semidios, primero para hacer un trabajo muy difícil se va a estudiar a Eleusis. Entonces, se va a Eleusis a estudiar y familiarizarse con el conocimiento de la ley. El conocimiento de la ley es Hermes. Por eso cuando nosotros estudiamos los 7 principios universales, también se conocen como las 7 leyes herméticas. Es un símbolo. ¿Y qué estudia Hermes? Estudia sobre el conocimiento y sobre el estado de observación, que es la verdad, que es Palas Atenea. Todo es un lenguaje cifrado. Las personas que sucumben a sus impulsos son los muertos en vida atrapados en el astral, que está representado por Hades. Hades es el dios del astral, el bajo astral, los planos más profundos del inconsciente. Si quieren pueden ver la película Origen, que ya hemos tenido alguna actividad sobre eso. Es el plano más profundo del inconsciente. Son las personas que están atrapadas en sus pasiones, en sus deseos, en sus odios y en sus iras. Y su guardián es Cerbero, que deja que entres, pero no que salgas, porque representa la negación de las 3 cualidades, que son las 3 cabezas de la conciencia. Una cabeza es la mala voluntad, la otra cabeza es la ignorancia y la tercera cabeza es el odio. Son las 3 cualidades negativas que si las ponen en positiva son voluntad, sabiduría y amor, o volición, cognición y cohesión, que son las 3 cualidades del ser. A través de la observación se extinguen estas 3 actitudes. Empiezas a observar y a darte cuenta que hay veces que tienes ignorancia y otras veces que reaccionas con mala voluntad y hay otras veces que tienes odio. Se activa la conciencia y cuando se activa la conciencia sales del inconsciente. Si tú estás en piloto automático y te das cuenta, dejas de ser inconsciente. Por eso la tarea es ser conscientes. Ahora, la tarea es observar y transmutar la mala voluntad en bondad. Transmutar la ignorancia en sabiduría. Tienes que estudiar y practicar. Y transmutar el odio en amor y en actividad. Esa es la tarea. ¿Y cuál es la acción? La acción es, yo me esfuerzo, yo estudio y yo actúo. Son las acciones de los 3 rayos, ¿sí? La mala voluntad o la falta de voluntad se soluciona con el esfuerzo. La carencia de sabiduría o la ignorancia se soluciona estudiando, preguntando, aplicando lo que estás estudiando. Y fundamentalmente actuar. No estar inactivo, esperando que venga otro a solucionarte tu vida. Entonces aquí tienen una imagen, ¿sí? Esta imagen, fíjense que está atándole la cabeza, Hércules, y es con esa cadena donde sacó al Cancerbero del Hades. Pero ¿qué hizo cuando él saca al guardián del Hades? Quitó el guardián que custodiaba a todas las personas que estaban allí. Entonces, él hace un trabajo individual, pero ayuda con esa enseñanza a las personas atrapadas en ese plano. Entonces, la tarea de este trabajo es salir de la inconsciencia. Entonces, ¿qué afirmación puedes hacer? Puedes decir, yo soy la luz de la conciencia que transmuta la mala voluntad en bondad, la ignorancia en sabiduría, el odio en amor, liberándome de la oscuridad. Lo que te mantiene preso en la oscuridad es la mala voluntad en todas sus facetas, la ignorancia y el odio y la inacción.
estas tres cabezas del cancerbero es el equivalente a los 3 animalitos, al gallo, la serpiente y el cerdo, que estaban en el centro de la rueda de la vida cuando estudiamos metafísica tibetana, que eran el centro de la rueda y lo que mantenía la rueda de la vida girando. Los que no tuvieron esta actividad la vamos a tener seguramente en el rayo dorado, porque es una actividad que dio el señor Gautama, el Buda, y es como nosotros salir de ese ciclo. Van a ver que la enseñanza es la misma, pero con otro simbolismo. Acá estamos aplicando un simbolismo mitológico con Hércules, y eso será un simbolismo tibetano con el señor Gautama. Entonces, estos 3 trabajos que están hablando del inconsciente, ¿cuál es la clave de la neurociencia? ¿Cómo lo llevamos al terreno de la ciencia esto? Que tenemos que aprender a salir del par de opuestos. Tenemos que salir de ese rollo de hoy estoy deprimido, hoy estoy exultante, hoy estoy triste, hoy estoy eufórico, hoy estoy... No, tenemos que salir de eso. Vamos a hablar un poco del modelo del iceberg o del iceberg, de Spencer y Spencer, de la realidad versus los arquetipos y la diferencia que hay entre gestionar y luchar. No hay que luchar, hay que gestionar. Cuando tú gestionas, solucionas una situación. Si luchas, transformas una situación en un problema. Y vamos a ver cómo se hace. Esta ley de polaridad, porque el inconsciente te mete en los polos opuestos, ¿qué decía la ley de polaridad? Tu atención, si tú estás, fíjense que en la parte blanca, esto quiere decir que en todo lo positivo siempre hay un punto negativo, pero también en todo lo negativo siempre hay un punto positivo. Ahora, si tú no estás en atención consciente y lo que te centras, tu mente de mono, como bien dijo Marco, nos lleva, esto está vivo, por eso yo se los he animado así. La ley, esto no es una ley estática, este es un símbolo vivo, que es el símbolo que luego tomó una religión, que es el confucianismo, para tomar como símbolo de su religión. Entonces, si tú te focalizas en lo negativo, fíjense, se los pongo otra vez. Si estás centrado en lo negativo, ese punto vibra y te arrastra a lo negativo. Lo pongo otra vez. Si te centras en lo negativo, ese punto vibra y te arrastra al inconsciente. Ahora, si estás en el inconsciente o en un problema, pero tú focalizas tu atención en el punto blanco, ese punto blanco vibra y te lleva hacia el otro polo. Si tú prestas atención a lo positivo, ese punto blanco te lleva al otro polo. Entonces, tu atención consciente es lo que desactiva el polo inconsciente. Entonces, aquí llegamos al iceberg. ¿Qué representa el iceberg? Todas aquellas cosas que, como vemos que son peligrosas, tratamos de esquivarlas. ¿Qué pasó con el Titanic? Este iceberg, cuando iba a decir piloto, pero no es piloto, el timonel o el capitán del Titanic vio el Titanic, ¿qué veía? La parte de arriba, lo que estaba por arriba del agua, pero por debajo no veía que había un iceberg mucho más grande. Entonces cometió un error gravísimo, que es tratar de esquivar el iceberg. Está comprobado científicamente que si lo hubiera girado en sentido opuesto y hubiera embestido de frente al iceberg, el Titanic hubiera recibido muchísimos daños, pero no se hubiera hundido, no hubiera muerto tanta gente. Nuestro error en la vida es tratar de evadir los defectos y no verlos. Por eso se nos hunde el Titanic, porque intentamos esquivarlo, no nos ponemos a trabajar en lo que tenemos que trabajar y nos pasa eso. Entonces, tomando el ejemplo del iceberg como nuestra mente inconsciente, tenemos que saber que el 85% nuestro es como el iceberg del Titanic. Estaba sumergido y no lo puedes esquivar porque no lo estás viendo. Son nuestras emociones y nuestros pensamientos que están inconscientes. ¿Qué ves? La partecita del iceberg que sale por arriba del agua, que son tus comportamientos y tus resultados. Entonces, eso es lo que hace, lo que motiva esta frase. No es lo mismo que conozcas el agua, que sepas nadar o que puedas bucear en las profundidades. Son tres cosas completamente diferentes. La gente conoce el agua,
Algunos saben nadar, pero claro, hay que tener una preparación y saber lo que uno se va a encontrar debajo del agua para atreverse a bucear. Entonces, la observación y todo esto que estamos hablando es meterse en el inconsciente. Y nosotros no nos gusta meternos ahí porque vamos a encontrar mucho trabajo por hacer. Y por supuesto que cuando estamos en observación plena, que es el aire que está por arriba del agua, es el supraconsciente. Ahora, si nosotros tenemos estos estratos del inconsciente, la mayoría de las personas cuando van al inconsciente van por aquí. Bueno, vamos buceando un poquito por la superficie, sí, bueno, cada tanto aplicamos algunas cositas, pero eso no es bucear, eso es hacer un buceo de superficie, con un snorkel. Nosotros estamos hablando de que para solucionar tu vida te tienes que ir como hizo Hércules. Hércules primero se fue a las profundidades del inconsciente, donde estaba Hades, donde estaba el cancerbero, conoció al cancerbero, lo venció y salió del inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces este trabajo de forma consciente, de forma programada, ese inconsciente se transforma paulatinamente en consciente. Eres consciente de tus miedos, eres consciente de tus limitaciones y tarde o temprano van a desaparecer si tú sigues llevándolo al terreno de la conciencia. Entonces tenemos que aprender a vivir en la realidad. ¿A qué me refiero yo con la realidad? Si uno hace una encuesta y uno le pregunta a la gente, ustedes lo pueden hacer en su casa, en silencio, para ustedes mismos, uno dice, ¿qué ven en esta imagen? Aquellas personas que son muy positivas, aquellas personas que son muy negativas, dirán, bueno, un vaso medio vacío. Siempre están viendo lo que falta, siempre están viendo lo que está mal. Y aquellas personas que son muy positivas dirían, no, ahí lo que estamos viendo es un vaso medio lleno. En realidad, las dos respuestas son incorrectas. Lo que tú estás viendo allí es un vaso que tiene agua hasta la mitad. Luego tu mente te dice, no, está medio vacío, está medio lleno, porque esto, por lo... Pero ¿cuál es la realidad? Es un vaso que tiene agua hasta la mitad. Esa estatua que está frente al Palacio de Hogwarts, ¿qué es? Es un pedazo de roca. No es Hércules. Y si tú le pones una flor a Hércules o le haces un decreto, ese Hércules no va a tomar vida. Eso es una roca que es una estatua. Ahora, ¿representa algo? Sí. ¿Representa qué? Muchas cosas. Los 12 trabajos de Hércules. Pero ¿cuál es la realidad? Es que es una masa de piedra. Entonces tienes que quedarte con eso. Esa es la realidad. Ahora, en esa realidad tú puedes hacer una lectura del simbolismo que hay ahí, todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que son un vaso que tiene agua hasta la mitad. Hay pregunta, Diego. Dime. Dice, Diego, ¿este estado de consciencia debe transformarse en un rasgo definitivo? Sí. Al principio, ¿uno qué está haciendo? Buceando en la superficie. Entro un poquito en el agua, pero me da frío y salgo. Entonces está, un día estoy feliz, otro día estoy deprimido. Entonces, eso es un estado. ¿Qué es un estado? El humor, un cambio. Por eso el humor vítreo es el líquido del ojo. Humor es agua, fluido. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Ahora, cuando tú cada vez te vas menos a las polaridades, por eso es la ley de polaridad, y cada vez estás más en el centro, cada vez estás más equilibrado. Y en vez de tener un estado de positivismo eventual cuando las cosas están bien, transformas una conducta en un rasgo. ¿Qué es el rasgo? Estoy bien. Pero afuera las cosas están bien. Estoy bien. Pero afuera las cosas están mal. Sigo estando bien. Se transforma en un rasgo de tu personalidad. Seguimos. Lema de este trabajo. El arte de la guerra de Sun Tzu, un libro maravilloso que en algún momento estudiaremos su parte metafísica. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Hacer algo para que los que tengan que irse se vayan solos. Tú no mover un dedo. Hacer algo para que lo que estaba oculto salga a la luz. Y tú no mover un dedo. El arte de la guerra de Sun Tzu es un libro de estrategia militar, pero no es de estrategia militar, es de estrategia en la vida diaria.
Lo que pasa es que fue escrito en un lenguaje simbólico y parece un libro de guerra. Es que tú no tienes que estar luchando con la hidra, cortándole cabezas. Tienes que someter al enemigo sin luchar. Cuando tú lo observas y no le das poder, y ese amigo tuyo, y que te pica, y que te pica, y te pica, pero tú no te afectas porque has decidido que no te va a molestar, el enemigo se cansa, agota su energía y desaparece. Entonces, yo le he puesto, esto es una escultura de Rudolf Tegener, que está en el Museo de Rudolf Tegener en Dinamarca, y se llama Hércules y la Hidra. Pero yo le he puesto aquí, Hércules multiplica sus problemas. Porque fíjense cuántas cabezas de la hidra hay ahí. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ha multiplicado sus problemas. Cuando tú te pones a hablar de problemas, los multiplicas. Cuando tú te pones a criticar, multiplicas tus problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué estamos estudiando? Para quitarnos problemas, para no estarlos multiplicando. Entonces, no hay que luchar con las cosas, no hay que luchar con la gente. Ah, porque tal cosa, bueno, sí. Usted no se meta en esa marea. Entonces, la gente te dice, ah, porque tú no te mojas. No, no me mojo. Ah, porque tú no opinas. No. ¿Por qué quieres saber mi opinión? Mi opinión es una opinión más. No tenemos que tener opiniones sobre todas las cosas, ni tenemos que tener puntos de vista sobre todas las cosas para discutir. Esa es la mente. La mente quiere estar dividiendo, tener opiniones, tener polaridades. Y la oscuridad, que es el subconsciente, no se combate. La oscuridad se ilumina. Esto lo dijo el señor Gautama Buda. Y por eso el símbolo del despertar, de salir de esa mente inconsciente, es el símbolo de la flor de loto que tira ese tallito, que sale de ese estanque de agua podrida y explota en tu estado de conciencia. Y así llegamos a el trabajo 11º, que es limpiando los establos de Augía. Luego de salir del infierno, Hércules está fortalecido en su interior y le encomiendan el primero de los trabajos grupales. Porque, señores, hay que entender algo. Nosotros no nos podemos desligar del género humano. La iniciación es individual, pero el trabajo es grupal. Entonces, en algún momento también tenemos que entender que hay que ayudar a otros. Entonces, se le encomiendan trabajos grupales. El rey Augías tenía unos extensos establos donde vivía el ganado. Escuchen esto, estos establos no habían sido limpiados en 30 años, como detrás de la nevera de tu casa, ¿sí? Tienen la nevera ahí y no la sacan nunca. Entonces hay vida propia, hay un reino propio, pelusa y muchas cosas. Entonces, este señor en 30 años no había limpiado los establos, entonces el olor era insoportable, y seguimos con el estiércol y el olor, era insoportable, y era tanto el estiércol que ya rebasaba esos establos, y toda la llanura, había ocupado toda la llanura, y ahí no había nada que creciera, ¿sí? Hércules se acerca al rey y le ofrece limpiar sus establos, porque su trabajo fue prestar servicio. Eso no iba con él, pero le dijeron, mira, tienes que limpiar esto. Algo que nadie había logrado por ser una tarea extenuante. ¿Quién quiere bajar a limpiar el inconsciente? Entonces, el rey Augías mostró desconfianza e incredulidad. Y fíjense lo que preguntan muchas personas. ¿Dices que harás esta enorme labor sin recompensa? ¿Dices que vas a hacer algo por mí solamente por el hecho de hacerlo? Fíjense lo que le dice el rey Augías. Seguro que es un plan tramado para despojarme del trono. Yo no he oído de hombres que busquen servir al mundo sin una recompensa. Entonces, para ponérselo difícil, el rey Augías le dijo a Hércules que solo le daría el dinero, porque le iba a pagar por eso, el trabajo y el dinero como válido si lo hacía en un día. ¿Cómo limpio yo esos establos de estiércol de 30 años en un solo día? Diego, hay una pregunta. Sí, dime. Dice, ¿sería como un psicólogo? Algo como eso, sí, pero no, en estos trabajos no se centren en ustedes. En estos trabajos es ayudar a otros, lo voy a decir en plata, a que limpien su mierda, ¿sí? Un psicólogo te ayuda, pero tú también puedes ayudar a otros, ¿cómo? Difundiendo una actividad,
ayudando a tu grupo, invitando a gente, regalando un libro, hacer un trabajo por otro, no solamente en ti, ¿sí? Pero el psicólogo de alguna forma es un limpiador de establos de augía, te ayuda a ti a limpiar tu propio establo. Entonces, Hércules bajó de la cima de la montaña. Acuérdense que Hércules se había librado del inframundo y en el signo de Capricornio, la cabrita, y ya Hércules, porque eso representa la ascensión, estaba ya encumbrado. Pero bueno, le encomendaron bajar a limpiar los establos. Primero, ¿qué hizo? Bajó de la cima de la montaña, ¿qué quiere decir? Bajó de su estado de conciencia al mundo y examinó el problema. Hizo un análisis, hizo una estrategia y una planificación. Primero, no trató de barrer ni limpiar como habían hecho los otros. ¿Qué hizo? Se dio cuenta que alrededor de los establos habían unos muros que rodeaban los establos y estaban haciendo como de contención para dos ríos que bajaban por allí. ¿Qué hizo él? Rompió las murallas y con mucha fuerza recondujo los ríos. Y esos ríos, al pasar por su cauce, por los establos fueron limpiados sin esfuerzo por su parte. Aún así, cuando Hércules fue y decirle, mire, he limpiado, y ahí ven en la imagen cómo los ríos están pasando por los establos y están barriendo con todo el estiércol. Aún así, el rey Augías no reconoció el trabajo de Hércules, argumentando que los ríos, y no él, habían hecho el trabajo. Y no le pagó su trabajo. Este 11º trabajo, que es un trabajo de la etapa de realización, tiene que ver con el signo de Acuario. Pero Acuario no es de agua, es de aire. Y tiene que ver con el trabajo que se conoce como el trabajo del servidor mundial. Acuario, que es la era de Acuario, ¿sí? Vean la actividad del sábado pasado, que es el hombre pensante, que maneja su emoción, es porque como yo ya aprendí todas estas cosas y no lo tengo solucionado, pero lo estoy aplicando en mí, sirvo a la humanidad enseñando un poquito de esto. O te ayudo a tu vecino, a tu hijo, a tu padre. Por eso es el signo donde nos dedicamos a servir un poquito a los demás, sin descuidar nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Fíjense, el rey Augías es hijo de Neptuno. Neptuno es la emoción, que tiene presa a la humanidad. ¿La humanidad quién es? El ganado. La humanidad inconsciente que lo llevan como al ganado, que vive inconsciente sufriendo por sus propias creaciones. ¿Quién metió los estiércoles ahí? El ganado. Si tú te generas causas negativas, tú te metes en tu propio estiércol. Preguntan, Diego. Sí. Dice, ¿desapego al fruto de la acción? Desapego al fruto de la acción. Pero esos son conceptos. Sí, eso, fíjense que nosotros lo decimos y lo decimos como una palabra aprendida. Desapego del fruto de la acción. Estar presente. Eso no es decirlo, eso es hacerlo. ¿Sí? No tenerlo como un cliché, porque si no la humanidad hace cliché de todas estas cosas. Entonces rezamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso también es un cliché. ¿Sí? No es decir el cliché o la palabra que me leí en un libro, es hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde estaba? El ganado no se escapa porque tiene el alimento fácil y está acostumbrado al olor. ¿Qué quiere decir eso? Es la zona de confort de estar ocupado cada uno en su asunto y no percatarse de la impureza en la que viven. Augías no cree que Hércules haga el trabajo por nada. O sea, la gente que no es altruista no se cree que tú puedas hacer algo por ellos sin recibir nada a cambio. ¿Sí? Hércules no desperdicia su energía metiéndose en el estiércol. Esto es lo que decía Connie Méndez. Yo no pertenezco, yo no trabajo en el plano de la lucha, sino que quita las barreras y permite que ambos ríos, que representan la corriente de la voluntad, un río, y la otra corriente, la actividad, hagan el trabajo. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Servir sin esperar. ¿Por qué servir sin esperar? Porque tú no puedes esperar que la gente sea agradecida por lo que tú haces. Si son agradecidos, mejor, porque es de bien nacido ser agradecido. Pero si no son agradecidos, no pasa nada. Tienes que servir
sin esperar que te lo reconozcan. Servir, la tarea es servir sin meterse en el plano de la lucha. Hacer el trabajo de forma eficiente, porque Hércules, ¿qué hizo? Fue eficaz, porque limpió los establos, pero también fue eficiente, porque lo hizo sin gasto de energía. Y sin esperar recompensa. ¿Cuál es la acción? Yo sirvo y me desapego del resultado. Esa es la acción que tenemos para energizar en este trabajo. Y ahí lo tenemos. ¿Qué puede ser este? Este es Hércules, ¿y quién puede ser el de abajo? El rey Augías. Perdona, Diego. Sí. Una pregunta. ¿Servir sin esperar o servir sin agradecimiento? ¿Es lo mismo? No, servir sin esperar que te estén agradeciendo por tu servicio. Porque eso no es servir, eso es comerciar. Si yo hago algo para que tú me des un like, o hago algo para que tú... eso no es servir, eso es comerciar. Pero me refiero, por la otra parte, estar agradecido. Me refiero a eso. Sí, estar agradecido. No que te den las gracias, sino que la otra parte se sienta agradecida. ¿O no? No. Tampoco. ¿Tú cómo vamos a ver. Tampoco. ¿Tú cómo puedes hacer que el otro sienta algo? Tú no puedes manejar lo que sienten los otros. Ya. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de la era? El aprendizaje de la era es sincronizar pensamientos y emociones a través de la atención plena al presente, saliendo de la inconsciencia para ir a la supraconciencia, que es manifestar el yo soy. Cuando tú te centras en el yo soy empieza a actuar en tu vida y son los ríos que entran en tu inconsciente y los barren. Entonces, tú no tienes que luchar con el inconsciente. Tú cuando te vas al yo soy, cuando sincronizas a través de la atención el cerebro izquierdo y el derecho, ese es el aprendizaje de la era de Acuario, que es en la era donde estamos, que es el signo de este trabajo. Aprender que el yo soy, estar centrado en tu yo soy, es lo que va a hacer que se limpie todo lo que tú tienes en el inconsciente. Entonces, fíjense lo que dice Alice Bailey sobre la tónica de la era. El servicio, primero, tiene que ser un servicio desinteresado. No es el servicio que prestamos porque se nos dice que el servicio sea un camino para la liberación, sino el servicio prestado porque nuestra conciencia dice que tengo ganas de servir. El servicio no es un esfuerzo, es algo que fluye sin más. Si tú tienes que obligarte a servir, no tiene sentido, lo tienes que sentir. Trabajo grupal. La primera tónica es el servicio desinteresado. Trabajo grupal. Y fíjense lo que dice Alice Bailey, me encanta. El mundo está lleno de organizaciones y sociedades. Fíjense, escuchen bien. Focos de celos. Gente tratando de impresionar a otros con la cantidad de su conocimiento. Y la mayoría de su servicio de autosacrificio. Yo conocí a una persona que siempre estaba diciendo, yo tengo 74 grupos, yo tengo 8 grupos por tantos continentes. ¿Para qué tienes que estar diciendo lo que tú haces? Esto no es trabajo grupal. Trabajo grupal es permanecer solo espiritualmente en el manejo de los propios asuntos, con completo olvido del yo, del ego minúsculo, ¿no? En beneficio de la particularidad, de la particular sección de la humanidad con lo que estamos asociados. El trabajo grupal con tu pequeño núcleo de personas, con tu familia, con tu grupito de estudio, con tus compañeros de trabajo, con los vecinos. No te vayas al servicio de la humanidad a salvar al género humano, no. En lo preguntan, Diego. Sí. Preguntan. Dice, ¿es la personalidad la que espera el reconocimiento o las gracias por alguna acción? Sí, señor. El orgullo, la cabeza del orgullo de la hidra. Hacer una pregunta súper inteligente, para que todos digan, uy, qué inteligente la pregunta que hizo. Antes de hacer una pregunta, obsérvate y pregúntate, ¿esto que yo voy a preguntar, lo pregunto porque verdaderamente tengo una duda? ¿O porque quiero decir palabras rimbombantes para que la gente vea que me he leído los libros? Mucho cuidado con el ego, ¿eh? Autosacrificio. Desde la cima de la... Me encanta, esta es la que más me gusta de Alice Bailey, esta la voy a enmarcar. Desde la cima de la montaña en Capricornio, donde salió del subconsciente Hércules, Hércules tiene que bajar literalmente a la suciedad material y limpiar los establos de Augías. Quiero darles una idea de su psicología, dice Alice Bailey.
Él había trepado a la cima de la montaña, señores. Había pasado por todas las grandes pruebas, pasando de Capricornio al reino espiritual y conocido algo del significado del éxtasis místicos. Y en ese estado altamente espiritual recibió la orden de bajar y limpiar los establos. ¡Qué anticlímax! Dice Ali Bailey. Me encanta. Ese qué anticlímax se traduce en España como qué putada, ¿no? El tío está allá en la suma y le dice, no, mira, ahora tienes que bajar y tienes que ponerte a trabajar con la gente que sufre y ayudarlos. Entonces, en clave de neurociencia, este trabajo nos habla de limpiar el inconsciente, de ponernos a pensar cómo pensamos, de llevar atención plena a todos estos asuntos, de no entrar en la ola psicoemotiva y de desprogramar la mente y reprogramar la mente. Por eso es que hablamos de metacognición. Y el poder que tiene el ser humano en la era de Acuario es de poder observar sus pensamientos y ser conscientes de él. Tenemos que desactivar todos esos programas que tenemos grabados en el inconsciente. El coronavirus, el miedo, la ansiedad, la depresión, la pobreza, la desilusión, el peligro, todo eso nos fatiga. Y si estamos con la mente inconsciente, estos programas se activan solos. ¿Y qué tienes que hacer a tu mente, que es tu ordenador? Meterle el antivirus. El antivirus es el yo soy, llevar la atención al yo soy. Fíjense, la mente inconsciente funciona con programas indeseables, que son los virus que puedes tener en el ordenador y le quitamos poder, que se ejecutan de manera automática cuando tú recibes un estímulo y no estás consciente. Ahora, la APP, que es la atención plena al presente, es como si fuese un antivirus que en vez de limpiar los establos de augías, te limpia el inconsciente de programas indeseables y te saca del automatismo. No luchas contra esos programas. Los detectas, ejecutas el antivirus, que es la atención plena, que es tu yo soy, y el antivirus los limpia. Tú no luchas con ellos. Ni luchas con el estiércol, ni luchas con el cerbero, ni luchas con lo demás allá. No te metes en esa corriente, la observas. Entonces, toda esa mente programada que está en la parte de abajo del iceberg, son todos esos programas que como no observamos, se van activando de forma automática. Ahora, cuando tú te pones a estudiar y haces el ejercicio de estar atento, y te elevas en la conciencia e instalas ese antivirus, empiezas a reemplazar eso y te vas a la otra polaridad. Estoy sano, yo estoy al mando, yo atiendo al presente, puedo, esto está todo cubierto y esto también pasará. Y automáticamente todo eso, había muy poquito de consciente por arriba del agua y todo se transforma en consciente. Empiezas todo a tomar conciencia de todo, sin calificar. Dejas de estar metido en la ola, en el estiércol, en los pantanos, y te montas a través de la atención plena. Va a seguir estando eso ahí. Va a seguir estando el estiércol, pero tú ya no estás metido ahí. Estás por arriba de la ola observando. Entonces, el trabajo número 11, y vamos llegando al final, habla de que la prueba es individual, pero el avance es grupal. La medida de mi conciencia es el servicio desinteresado a los demás. Y así llegamos al último de los trabajos, que es capturando la manada roja de Gerión. El último de los trabajos de Hércules lo lleva a la oscura y tenebrosa ciudad de Eritia, para liberar a la manada roja y llevarla a la ciudad sagrada. Antes de ello, su maestro le sugirió encomendarse al sol Helios, y así lo hizo Hércules, recibiendo sus favores. El rey del lugar era el gigante Gerión, que ya vamos a ver que tiene un lugar muy conocido aquí en España. Era un monstruo de 3 cuerpos, que eran como 3 hombres pegados, y por lo tanto tenía 6 manos y 3 cabezas. Tenía 3 escudos en una mano y 3 espadas en otra. Y Gerión era el que tenía prisionero a los bueyes rojos. La manada estaba custodiada por un pastor que se llamaba Euritión, y su feroz perro, fíjense que aquí la mitología, los perros, las cabezas, esto está a la orden del día, y su feroz perro tenía 2 cabezas. No era el perro de 3 cabezas del Hades, era otro perro. Y se llamaba Ortro, que cuando Hércules se acercó, le ladró y se le abalanzó. Hércules ni se inmutó, porque ya estaba más allá del bien y del mal. Y de un manotazo lo dejó muerto en el suelo. El pastor aterrorizado, o sea, Euritrión,
le pidió clemencia a Hércules y Hércules le perdonó la vida, no lo mató. ¿Sí? Hércules ya había matado a mucha gente, pero a este lo perdonó. Hércules se puso en marcha guiando a la manada, pero al poco tiempo el gigante Gerión le dio alcance y le arrojó una lanza que Hércules logró esquivar. Hércules le arrojó una flecha con una fuerza y una velocidad tan grande que atravesó los 3 cuerpos del gigante, que cayó fulminado al instante. Durante el camino algunos bueyes se desviaban y Hércules volvió a buscar a cada uno de ellos. Tuvo que superar muchos obstáculos en el camino, igual que Moisés llevando al pueblo de Israel por el desierto, por ejemplo. Pero llegó a la ciudad sagrada y su maestro le dijo: la joya de la inmortalidad es tuya. Con estos 12 trabajos tú has superado lo humano y has ganado lo divino. Has llegado al hogar para no dejarlo jamás. Aquí está el gigante Gerión con los 3 cuerpos que tenía pegados, las 3 cabezas, los 3 escudos y las 3 espadas. Y esta es una imagen de A Coruña, en Galicia, donde está la Torre de Hércules y hay una estatua que simboliza al gigante Gerión, porque dice la leyenda que cuando Hércules mató al gigante, la cabeza del gigante está enterrada debajo de los cimientos de la Torre de Hércules. Vaya a saber si eso es así. Un 10º trabajo, no, perdón, me equivoqué ahí, es el 12º trabajo, es el último, que es capturar a la manada de Gerión. Es el signo de Piscis, el elemento es, también hay un error, el elemento es agua, y es el salvador de la humanidad. Como el trabajo anterior era el servidor del mundo, este es el salvador de la humanidad. Significado: la manada roja es la humanidad atrapada en el deseo mundano, por eso es roja, el deseo, la pasión. Está oprimido por la materia, la emoción y la mente inconscientes desmesuradas. Por eso un gigante desmesurado con 3 cuerpos: la materia, la emoción y la mente inconsciente desmesurada. Domina a la manada el gigante Gerión. ¿Quién es la manada? La humanidad sometida. ¿Por qué? Por lo que dicen los políticos, por las noticias, por lo que le dijo el padre, por lo que le dice la pareja. Con la mente manipuladora. La mente manipuladora es el pastor. ¿Quién dirige a la manada? Las mentes que manipulan a la humanidad. ¿A través de qué? A través de un perro con 2 cabezas. ¿Cómo te manipulan? A través del miedo y a través de la ignorancia. No te enseño y te meto miedo, que simboliza el perro con 2 cabezas. Hércules, ¿qué hace? Mata la ignorancia y el miedo, pero perdona la mente, porque nosotros todo esto lo hacemos a través de la mente. Nosotros no podemos matar a la mente. La mente tiene que ser transmutada, dejar de tener enseñanza intelectual para ir a la sabiduría. Vamos a estudiarlo en el segundo radio. Hércules enfrenta a Gerión y con su flecha, que es el pensamiento, el sentimiento y la acción constructiva alineadas, termina con la acción desequilibrada de los cuerpos inferiores del gigante. Los atraviesa los 3 cuerpos y termina con esa actividad. Hércules recibe primero la guía de Helios, que es la conciencia, y él, una vez que se ha dejado guiar, puede guiar a la manada, que es la humanidad, que es un simbolismo muy usado en las religiones, como el buen pastor, por ejemplo, o el salvador del mundo. No es que nosotros vamos a salvar al mundo. En esta era de Acuario, nosotros somos el mundo y nosotros nos tenemos que salvar a nosotros mismos. Pero ¿dónde está el trabajo grupal? Sencillamente enseñar a otros lo que tú has aprendido. Enseñar lo aprendido, olvidarse por un momento de uno, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y ayudar a quienes lo necesitan y lo requieran. Tú no te metas a ayudar a quien no te pida ayuda. Y la acción es: enseño lo aprendido y me dejo guiar y guío. Ahora, ¿cuál es la clave de neurociencia? Lo que vimos en la primer clave, en las primeras clases del rayo azul. Formular objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos primero te permiten el autoliderazgo, liderarte a ti mismo. Después te permite liderar con el ejemplo. El autoliderazgo son los primeros 4 trabajos. Luego liderar con el ejemplo, haciendo tú el trabajo y que la gente te vea trabajar. Y por último, que la gente desarrolle el multiliderazgo, que esa manada aprenda a guiarse sola y no que tenga que estar preso de un gigante y que tenga que venir un Hércules a liderarle la vida.
Cada trabajo de Hércules es un objetivo. En los primeros signos preparatorios aprende a conocer sus cuerpos y liderarse a sí mismo. En los segundos trabajos de lucha o cambio, pasa las pruebas y da ejemplo, ¿sí? Y el tercer punto, en los signos de realización que lo hemos visto hoy, enseña el camino a otros. No diciendo que soy buenísimo, no, con el ejemplo. Mira, esto hizo esto y es bueno porque le resultó, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No puedo guiar si no aprendo a dejarme guiar primero. Por eso Hércules siempre, en estos últimos trabajos, iba a estudiar, a recibir la guía, para luego hacer la tarea. Mi tarea será aprender, practicar y recién luego enseñar lo aprendido. Señores, para terminar este trabajo, síntesis temática. ¿Estamos bien hasta ahí? Primer trabajo, capturando las yeguas devoradoras de hombre, el intelecto, aprender a pensar. Etapa preparatoria, nos empezamos a familiarizar con nuestros cuerpos, con la envoltura. Segundo trabajo, capturando al toro de Creta. En este trabajo hablamos de otros mitos que están relacionados, pero no tienen que ver con Hércules, como la tauromaquia, el toreo, y Teseo y el Minotauro. Lo hablamos relacionado con esto, pero no estaba dentro de esto específicamente. Y esto habla de dominar el instinto y aprender a cómo sentimos. El tercer trabajo, como el primero era pensar, el segundo era sentir, este es el trabajo de hacer, que es recoger las manzanas de oro de las Hespérides, como tercer trabajo. El cuarto trabajo, capturando la gama o cierva, que es intuir, controlar el pensamiento, el sentimiento, hacer y empezar a desarrollar la percepción, capturando la gama o cierva. Y estos son los primeros trabajos, los primeros 4 trabajos donde conocemos los elementos, y este último trabajo da paso a los segundos 4 trabajos, que es cuando nos ponemos a prueba en esto. Y el primer trabajo de la prueba es dominar el ego, extinguir el ego chiquitito para que nazca el ego con mayúscula. El sexto trabajo es tener paciencia, aprender a esperar, ser eficiente en el trabajo y no atropellar, que era obteniendo el cinturón de Hipólita. En el séptimo trabajo es cuando él, a través de capturar al jabalí de Erimanto, lo captura, evita las distracciones y en vez de matarlo y sufrir, hace el trabajo feliz. Aprender a pasar tus pruebas con dulzura, que es la frase, paga tu karma con dulzura. En el octavo trabajo, que lo hemos visto hoy, con el cual agotamos los trabajos de lucha y de preparación, es la etapa de cambio y es vencer sin luchar, no meternos y liarnos con la cabeza de la hidra, ¿sí? Y aquí pasamos a los últimos trabajos, que son los trabajos de iniciación. Noveno trabajo, disipar las fantasías, ¿sí? El fuego de la mente, el signo de Sagitario, ahuyentando y destruyendo, perdón, ahí dice la hidra de Lerna, pero son los pájaros de Stinfari. Décimo trabajo, matando a Cerbero, ser conscientes, matar la inconsciencia, la mala voluntad en buena voluntad, la ignorancia en sabiduría y el odio en actividad amorosa. En el 11º trabajo, donde él limpia los establos de Augía, es transformarnos, dejar de solamente estar con nosotros y prestar servicio altruista, que es la tónica de Acuario. Y en el último trabajo, 12º trabajo, que también hay un error, que no es limpiando los trabajos de Augía, sino es capturando la manada de bueyes de Gerión, es enseñar y guiar. Enseño lo aprendido, primero me dejo guiar y después guío a otros. Las conclusiones muy cortitas. Los 12 trabajos de Hércules son pruebas que cada integrante del género humano tiene que pasar, antes o después. Los signos del zodíaco son simbólicos, representan diferentes estados de aprendizaje y cada signo tiene su desafío. Se pueden pasar estas pruebas de manera consciente o inconsciente, eso es una elección que lo tiene que hacer cada uno. ¿Por qué? Porque la elección es hacerlo estudiando de una manera feliz o hacerlo inconsciente sufriendo las consecuencias de vivir. Esto será una consecuencia de nuestra aplicación al estudio y la práctica en un estado de atención plena. Entonces, hasta aquí han llegado estos 12 trabajos de Hércules.
No sé si queda alguna pregunta, ya estamos en hora.